Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo resumen de ¿Y si estudiamos? El día de hoy nos vamos a ver cara a cara con obligaciones, con los primeros temas del curso. Seguramente si me estás escuchando es porque estás preparando un parcial, porque estás preparando un examen o porque directamente estás en el curso o te querés anticipar a algo. Así que bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago. Te invito a tomar asiento, prepárate el matecito, no sé, el cafecito, el té, porque se viene, y se viene duro. Antes que nada, en pantalla, unas breves aclaraciones. Muy bien, ya todo claro, vamos a comenzar. Como ya has de entender, el curso se divide en bloques y a continuación pasaremos a comentar el primer bloque de obligaciones y contratos. Más bien obligaciones porque contratos los vamos en el segundo semestre. Y bueno, ahora paso a comentarte los temas del bloque, los temas que vamos a estudiar. En primer lugar, debemos aprender o entender el concepto de obligación y claro está, de la relación obligacional. Luego vamos a ahondar por derecho personal y obligación. Después por otras situaciones jurídicas como lo son el derecho potestativo y la sujeción, la carga, la obligación pro rem, el deber genérico de no dañar, los ya trabajados en otros cursos pero igual no dejan de ser importantes, los derechos personales y los derechos reales, los elementos de las obligaciones, las fuentes de las obligaciones y después damos paso a clasificaciones. No te olvides que ya preparamos otros videos con banda de clasificaciones que serían parte del segundo bloque, así que te dejo los enlaces ahí arriba y acá debajo en descripción. Básicamente clasificación de las obligaciones, el dar, hacer y no hacer, las alternativas y las facultativas, las divisibles e indivisibles, las mancomunadas y solidarias. Así que bueno, damas y caballeros, ya con la lista de compras hecha, vamos a prepararnos que esta vez salvamos, vamos arriba carajo. Bueno, como breve introducción al tema, podríamos comentar, antes que nada, que no es algo que sea irrelevante, al revés, es un detalle muy importante. Nuestro ordenamiento jurídico se rige por un sistema codificado. Es decir, estamos hablando del sistema jurídico de codificación. Podría decirse que las fuentes normativas de nuestro sistema jurídico y las pautas de interpretación e integración de la ley ya preescritas nos diferencian del sistema anglosajón o angloamericano. Como anécdota, te comento que el primer código fue elaborado en 1804 en Francia. Este es conocido como el Código Napoleónico. Este código establece normas como lo son la generación de los sujetos de derecho, habla de la capacidad, la propiedad privada moderna e individual, la autonomía privada, el consensualismo contractual, las sucesiones igualitarias, el deber de no dañar a los demás, es decir, estas que posteriormente pasan a desarrollarse. Como se podrán imaginar, la estructura del código fue muy exitosa, ya que regulaba toda la conducta en el territorio. Y bueno, prácticamente se comenzó a propagar por Europa. En Italia en 1868 se elabora el código, España en 1869, en Alemania en el 1900. Pero no todo fue color de rosas, porque obviamente existió mucha resistencia a la codificación. Che, vos, disculpa que te interrumpa, ¿no? Pero ¿y América para cuándo? Sí, pará un cachito. Bueno, la codificación se extiende, se expande de tal forma que obviamente llega a América. Llega a un gran número de países que, bueno, al comienzo traducen el código francés y lo aplican tal cual, como bien puede ser el ejemplo de Bolivia y de Costa Rica. Pero siendo más puntuales, es en 1868 que el código uruguayo se formula, y este es producto de una evolución. Primero tuvo como antecedentes el Código de Comercio de Eduardo Acevedo, etcétera, etcétera. Muy bien, ya con toda esta hermosa presentación, ya nos conocemos todos prácticamente, podríamos decir que daríamos un breve comienzo. Pero ¿por dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar por la esencia, vamos a comenzar por las fuentes del derecho. Seguramente ya a esta altura del partido las tenés que tener reconocidas, o al menos un poco clara. Yo lo que hago para recordar es imaginarme tal cual una fuente. ¿Qué hace una fuente? ¿Qué sale de la fuente? Bueno, emana agua. Bueno, acá emana el conocimiento, por lo tanto las fuentes del derecho son
son todo el conocimiento que es emanado. Y es en este punto que tenemos que entender que la ley en nuestro ordenamiento jurídico es la fuente por excelencia. Che, ¿y vos cómo sabés qué es eso? Y bueno, gracias a lo que hablamos ya en la introducción, estamos en un sistema codificado. Entonces, ¿dónde tenemos que buscar entonces esa respuesta? En nuestro bello Código Civil. En el artículo 1 establece pautas fundamentales. A partir de la promulgación, la ley tiene vigencia. La fecha de la ley está establecida como fecha de promulgación, no de publicación. La ley tiene un nombre y un apellido. El apellido es la fecha, el nombre es el nombre de la ley. Claro está. Por ejemplo, atención o derechos del consumidor. Siempre van juntas, el nombre y el apellido. Y bueno, así las encontramos de una forma más simple, más fácil o más ágil, podría decirse. En este primer artículo se establece una fuente única que otorga seguridad. ¿Cuál es? La ley. Un juez debe fallar de acuerdo a las normas que todos conocen de antemano. Es decir, los jugadores conocen las normas del juego. El conocimiento y la seguridad de la norma es fundamental. Y ahí saltamos al artículo 2. La ignorancia de la ley no sirve de excusa. Ahí poco a poco podríamos ir realizando un análisis de los primeros 20 o 30 artículos de nuestro Código Civil, donde se establecen estas pautas fundamentales o primordiales a entender. Ahora, en cuanto al sistema de fuentes normativas, el artículo 9 del mismo código establece o le da supremacía o primicia, se puede decir, a la ley. Establece que la ley establece a la ley como norma fundamental y a su vez se remite a la costumbre si lo necesitara. Ejemplo, la altura de la medianera en los contratos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando en un contrato no se pacta la altura de la medianera, se remite nos remitimos a costumbre. Un artículo más que me encantaría hacer hincapié, si me lo permitís, es el artículo 11, el cual habla de la autonomía privada. Es decir, las personas pueden derogar leyes en un contrato siempre y cuando no se atente o no se vaya contra el orden público. Ahora sí, estimados, pasamos a otra fuente normativa, como lo es la jurisprudencia. Acá el artículo 15, marca presencia, del cual establece que los jueces no pueden dejar de fallar a pretexto de oscuridad. Es decir, esto estaba en el antiguo régimen, prácticamente ahora no se discrimina caso alguno. No pueden dejar de fallar, no pueden dejar de hacer su labor por obscuridad, con este pretexto. Y ahí es donde podríamos entrar a ahondar en el título preliminar, donde se establecen las reglas de la interpretación de la ley, ya que ¿qué es lo que hace un juez? Interpretar la ley. Es decir, entonces, la preocupación consiste en qué es lo que va a fallar el juez. Es por lo que nos preocupamos, ya que este es el último, es quien tiene la última palabra, por más que la interpretación sea diferente. En sí, esto es lo que ocurría antes de la codificación. Para restringir todo esto, o sea, la posible interpretación arbitraria, aparece la codificación y, claro está, los códigos. Por lo tanto, es en estos códigos donde se establece la forma de interpretación de la ley. O sea, no podemos interpretar como queramos, no, tenemos que seguir determinadas pautas y pasos. Entonces, en sí, la norma no es el artículo mismo, sino la interpretación de la norma que pudiere dar el juez. Por ejemplo, vos, yo, podemos tener interpretaciones muy diferentes en cuanto a un mismo texto. Pero sin embargo, la ventaja del sistema de la codificación hace que ya estén prescritas las normas de interpretación para acompañar a la sociedad y un desarrollo, entre comillas, más seguro. Ah, claro, es más seguro porque todos conocemos la regla del juego. Exactamente, nunca mejor dicho. Y así es como poco a poco nos vamos introduciendo lo que conocemos por integración e interpretación de la ley o de la norma. Pero antes de seguir por ese camino, me detengo un poco y te comento las otras fuentes que también son importantes, aunque en este curso vamos a hacer hincapié en la fuente primordial, que es la ya mencionada norma o ley. Las otras fuentes son la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Por ahí en otros cursos
se clasifican a las mismas como materiales o formales, pero bueno, no vamos a hacer mucho hincapié en eso, sino que vamos a continuar por este camino en el que andábamos. No nos vamos a perder, no nos vamos a perder. En el artículo 17 de nuestro Código Civil comienza a estructurarse el cómo ha de interpretarse. Pero yo, de forma brusca, canaria, te lo voy a explicar. En primer lugar, debemos hacer lectura del artículo e interpretarlo. Si el resultado es claro, básicamente voy a dejar esa interpretación. Si es obscuro, entre comillas, es decir, anda medio mal algo por acá, paso a la segunda etapa, que es el ir al espíritu de la norma, es decir, a la intención del legislador que elaboró la ley. Y vos me vas a decir, pero ¿cómo sé yo si estoy interpretando bien o no? Mirá, hay cosas como la ambigüedad, que sería cuando una palabra tiene varios significados, o como la vaguedad, es decir, hasta dónde se extiende una palabra, que pueden generar esta obscuridad. Un ejemplo claro, un bosque es un conjunto de árboles. O sea, que un bosque serían 1000 árboles, ¿verdad? Entonces también lo serían 100 árboles. Entonces también lo serían los 4 árboles que tengo en mi casa, porque dice un conjunto de árboles, pero son 4, ¿entendés? Es ahí donde está la vaguedad de la palabra, es ahí donde se genera esta obscuridad. Ahora, el artículo 18 es muy semejante al 1297, al 1297, ya que el sentido natural y obvio de las palabras básicamente es lo que buscamos, ¿no? O sea, el legislador busca generar derecho, es decir, busca un derecho igualitario, ya que las leyes son para las personas. Por lo tanto, busca que cualquier persona en un código lingüístico natural pueda comprenderlo. Se deja el latín, se dejan los diferentes lenguajes como existían antes. La idea es que vos y yo podamos interpretarlo no solamente siendo académicos o estudiantes en la materia, sino que cualquiera pueda leer y comprender. El artículo 16 establece la existencia de las lagunas normativas. ¿Existen las lagunas normativas? Qué gran pregunta, ¿verdad? Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero bueno, se acude a los fundamentos de las leyes análogas en caso de la existencia, y si aún subsistiera la duda, se buscarían los principios generales del derecho. Estos son como las meta reglas, los principios generales, como puede ser la buena fe, el derecho a la igualdad, etc. Muy bien, ya con esto claro podemos pasar al siguiente titular, el cual es obligaciones y relación obligacional. Vamos a definir lo que entendemos por norma jurídica y situación jurídica. Norma jurídica primaria. Esta es la que establece determinados antecedentes que genera una consecuencia o respuesta coactiva sobre una de las partes de forma negativa. Un ejemplo claro podría ser el artículo 1342 de nuestro Código Civil, donde básicamente se establece qué ocurriría si el deudor no cumple. Bueno, el deudor es sancionado. ¿De qué forma? Es decir, hay una respuesta coactiva sobre una de las partes por parte del sistema, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Es condenado a resarcimiento de daños y perjuicios, sea razón por falta de cumplimiento o por obligación de la demora de la ejecución. Básicamente es un incumplimiento imputable. Y por otro lado tenemos a las normas jurídicas de conexión no independiente. Son básicamente las que no establecen una sanción. Es decir, el deudor debe una cosa en determinado lugar, determinado día, debe pagarla, es genérica. Básicamente es la norma que describe o va estructurando el funcionamiento. ¿El deudor debe? Sí, perfecto. Ahora, ¿cuándo debe pagarlo? ¿En qué lugar? No habla de una sanción o de el incumplimiento de la acción, sino que la empieza a estructurar o a encaminar. Sería una norma que establece el cómo debe ser. Básicamente llena los vacíos a la duda, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo, ¿en qué lugar tengo que ir a pagar? ¿Qué lugar tengo que ir a cobrar? ¿Qué día lo hacemos? Bueno, estos vacíos lo llenan este tipo de normas. Y ahora también, por otro lado, tenemos a las normas de competencia, que son las que establecen qué normas generan normas. Es decir, la misma ley automáticamente se regula y se formula para la nueva creación de otras normas. Ejemplos,
pueden verse en nuestra Constitución a la hora de cómo se conforman las leyes. Pueden ser las leyes del día a día, es decir, las que conocemos todos. Después leyes como lo es una LUC, una ley de urgente consideración, que tiene otros parámetros que han de ser tenidos en cuenta. Básicamente se autorregula, se autoconstruye a sí mismo el sistema. Pero bueno, haciendo énfasis, la norma que vamos a trabajar o el tipo de la clasificación que ya fuimos generando es la norma jurídica primaria. Esta es la que vamos a trabajar durante durante todo el curso. Ahora, situación jurídica. ¿Qué es una situación jurídica? Bueno, la situación jurídica es la posición del sujeto frente a la norma, es decir, en posición activa o pasiva. El derecho, básicamente un ejemplo podría ser el derecho de que Pedro entregue la suma de dinero y el derecho de que José reciba el dinero. Básicamente son obligaciones o deberes que le imponen a este sujeto determinada conducta. Es decir, la posición que tengo frente a si tengo el derecho a o estoy obligado a hacer algo. Y ahora, ¿qué es una relación jurídica? Bueno, la relación jurídica es la relación entre dos o más situaciones jurídicas. Estas relaciones jurídicas se subdividen en patrimoniales o extrapatrimoniales. Las patrimoniales son aquellas relaciones jurídicas que están referidas o pueden estar referidas a determinados bienes, a dar algo o a hacer algo. Mientras que las extrapatrimoniales son las que no existe patrimonio en la relación, es decir, no intermedia un patrimonio en dicha relación. Che, ¿me podés decir qué era el patrimonio? Porque no me acuerdo, sinceramente. Bueno, a esta altura tendrías que tener un poco claro, pero bueno, te lo comento. El patrimonio son el conjunto de todas las situaciones jurídicas, activas y pasivas del sujeto. Es decir, de una persona, de vos, de mí, de cualquiera. La persona tiene derechos de propiedad sobre un inmueble, por ejemplo, y también tiene créditos sobre algo, o pudiera tener una deuda. Es decir, mi patrimonio se compone de lo positivo y lo negativo, mis deudas como de mis bienes. Podría decirse que el patrimonio es flexible, es muy dinámico, es fluido, porque hay muchos movimientos de bienes y del patrimonio en sí, gracias a compra, permuta o lo que fuere, a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, es flexible, sí, es muy flexible. Entonces, teniendo esta idea desde una perspectiva acreedor-deudor, podría decirse que los bienes del deudor son garantías para el acreedor. ¿Por qué? Porque mediante el patrimonio de una persona, un acreedor decide si otorgarle un préstamo o no, dependiendo de lo que tiene. No le voy a otorgar un préstamo de $2 millones a alguien que no tiene el patrimonio suficiente como para poder compensarlo o a largo plazo o a corto plazo. Es algo un poco de lógica. ¿Conviene o no conviene? Y bueno, estimados, este fue el resumencito de hoy. Tenemos un poco más, unas 100 páginas que comentar en cuanto a diferentes puntos. El siguiente tema donde lo dejamos, relaciones jurídicas patrimoniales, reales y obligacionales. Es decir, vamos a ahondar un poquito más por relaciones jurídicas. Espero que te haya gustado mi compañía y bueno, poquito a poco vamos a ir repasando y vas a ver que salvamos. No te preocupes. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.